Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace el día de hoy presentarles el libro titulado Manglar de Saberes Afrocolombianos, de la presente autora Heidi Mireya Angulo. Pueden iniciar. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María José Ortiz, periodista de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia y hago parte del equipo de prensa de la Confederación Internacional del Libro. El día de hoy vamos a sumergirnos en las raíces profundas del Pacífico colombiano para descubrir una escuela que huele a manglar y suena a tradición. Nos acompaña Heidi Mireya Angulo Cortés, licenciada en Etnoeducación, magíster en Administración Educativa y una incansable investigadora. Con más de 20 años de experiencia docente, nos presenta su obra Manglar de Saberes Afrocolombianos, una guía que transforma el aula en un espacio vivo. Te doy la bienvenida, Heidi, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy feliz porque es una oportunidad también de dar a conocer estos saberes ancestrales de la tradición afrocolombiana. Para iniciar esta conversación, Heidi, cuéntanos cómo nació la idea de crear tu libro. Bueno, a raíz de la experiencia y diferentes procesos que he encontrado en el aula de las comunidades afrocolombianas, porque yo soy de Tumaco, Nariño, y es un lugar donde, pues, lo que tenemos es eso, esa es mi etnia, esa es mi cultura, y cada día se siente la necesidad de nuevas estrategias educativas. Entonces me di cuenta que no era suficiente con el sistema tradicional o convencional que tenemos en la actualidad, porque los niños de las comunidades afrocolombianas tienen una forma de pensamiento y desarrollo que está muy unido a su territorio y a su cultura. Y entonces, si lo hacemos de la manera estandarizada como pide el sistema educativo, pues estaríamos desconociendo esa forma de inclusión que deberíamos y que estamos invitados, desde este momento los invito a todos a visualizar esa forma de educar. Tú nos mencionas también que este proyecto nació de notar que los currículos oficiales eran ajenos a la realidad de los estudiantes que mencionas en tu libro. Quiero que nos comentes cómo afecta a un niño afrodescendiente al estudiar con contenidos que no mencionan ni su territorio ni sus raíces. Bueno, los niños se afectan porque en primera instancia llegan unos textos que no están como relacionados con lo que ellos conocen. Entonces, sentimos que para ellos es una falencia, digamos, estamos en un territorio de costa en donde lo que se mueve es una canoa, el medio de transporte, bogar con un canalete o remar. Ellos se transportan, también se movilizan a través de caminos o de trochas para llegar a la escuela con ciertas dificultades. Y pues, en cambio, los sesos que manejamos a nivel de el sistema educativo llegan hablando de vías terrestres, todas generalizadas, de semáforos que los niños ni tampoco allá no hay nada de eso. Y es algo que realmente los niños quedan desconcertados porque no está contextualizado con lo que ellos viven, con su realidad. Hablando de ese ecosistema, como el manglar, por ejemplo, que pues en su libro se asocia al manglar como el aula,
¿sí? Como esa aula donde ellos van a aprender. ¿Cómo se pueden enseñar, por ejemplo, matemáticas o ciencias naturales a través de esas plantas medicinales y la tradición oral de nuestras abuelas, obviamente relacionándolo con la cultura que tienes tú? Bueno, nosotros podemos, primero voy a hablarles un poco de ese manglar. Ese manglar de saberes son todos esos conocimientos ancestrales que están allí, así como el manglar alberga especies, también estamos albergando conocimientos ancestrales, es como lo comparo, ¿cierto? También comparo estas raíces del manglar con la manera como se pueden entrelazar los conocimientos. Y por otro lado, miramos que las matemáticas, tenemos formas de conteo que los niños desde pequeños ya están acostumbrados a manejarlo. Por ejemplo, se habla de numeración de docenas, conteos en docenas, en decenas, se cuenta por ciento. Es común decir un ciento de plátano o decir un ciento de limones, un ciento de naranjas. Son cosas que están cotidianamente en nuestro entorno. Los plátanos además se cuentan también por ración, y la ración pueden ser 60 hasta 63 plátanos. Entonces, esto es algo que ya lo tienen los niños desde pequeños. Ese conteo en matemáticas de 5 en 5. O sea, ellos hacen 10, 20, hasta llegar a 50. Y ya saben cuánto les está dando allí. Cuánto es dos pares de 5. Cuánto es un par de 5. ¿Cierto? Lo tienen en su memoria. Entonces, me parece muy interesante que cuando nosotros estamos acá en la escuela contando, que la familia es 10 hasta llegar al 100, ya nuestros niños tienen ese conocimiento. Ahora sí hay que aterrizarlos para que se haga un aprendizaje bien significativo y que además con lo que hay en el contexto se les facilite aprender a representar ese número y a realizar operaciones matemáticas con elementos de su territorio. Tú utilizas el modelo ABP. El modelo ABP es el aprendizaje basado en problemas como un motor de innovación para los estudiantes, ¿sí? ¿De qué manera, AD, esta metodología permite que el estudiante deje de ser un receptor pasivo, llamémoslo así, y que se convierta en un investigador de su propia cultura, como tú lo mencionabas en la respuesta anterior? Sí, claro, ellos lo hacen de una manera eh, más sencilla porque no lo ven como una tarea, sino que lo ven como parte de su diario vivir. Y por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales, es, indagan, sí, indagan sobre el poder que tienen estas plantas, para qué sirven, qué enfermedades se pueden curar y cómo podemos cuidar esas plantas, cómo podemos tenerlas en la huerta y cómo es que la abuela lo ha hecho antes, qué tantas enfermedades podemos curar con ellas, qué productos podemos sacar. También aprender a pesar en una balanza. Un niño de primero ya puede pesar por gramos o qué vamos a utilizar de acuerdo al producto que vaya a sacar. Entonces, ellos se enamoran de algo que está en sus manos, que no es nada complicado, no es nada difícil. Entonces, me parece muy interesante. Sí, Heidi, comparto ese interés, porque para mí el aprendizaje es muy importante, ¿no? Sobre todo desde los niños muy pequeñitos, es muy importante empezar a incentivar ese aprendizaje. Y qué mejor que el aprendizaje inicie por el modo, el lugar y el sector y el entorno en donde viven, ¿sí? Porque al mismo tiempo como van aprendiendo cosas, llamémoslo escolares, como por ejemplo matemáticas, español, entre otras materias, también van aprendiendo de su cultura. Entonces, algo que tú también mencionabas era el tema medicinal, ¿no? Entonces, desde pequeñitos también van aprendiendo que tienen cosas en su entorno de las cuales pueden hacer uso y también ayudar a otros de su entorno, de su espacio, como a sus pares. Entonces, me parece importante y de resaltar esa labor tan bonita que realizaste en tu libro.
Y dentro de eso, sí, cuéntame. Eh, También decirle que, digamos, hay algunas cosas que los niños se motivan más viendo y tocando, como es el caso de las plantas, ¿no? Ellos mismos las huelen. Estamos trabajando los sentidos y entonces el olfato, ellos mismos palpan, tocan las plantas, las pueden tocar, las pueden vivir, es una experiencia vivencial y sentir que ellos puedan hacer un producto, puedan diseñar una etiqueta, ¿cierto? El manual o entrar a Canva con ayuda de sus padres y luego cuando ya están en grado tercero o quinto ya lo hacen solo. Entonces, todo eso es como también una parte de la resistencia, ¿no? Es decir, a ver, las culturas afrocolombianas tienen unos conocimientos que no solo son danzas y no solo es baile, ¿no? Todo no lo es baile. Y que también se puede avanzar o tener desarrollo a través de otros saberes que están allí, que nuestros abuelos nos enseñaron, así como yo aprendí de mi abuela y de mi madre. Hablando de ese impulso y profundización en tu libro, tú hiciste una pregunta muy importante en algún momento y es si el libro que evidencia lo que aprenden mis estudiantes no existe, ¿quién lo va a escribir si no soy yo? Esa fue la pregunta que tú te planteaste y me gustaría que nos contaras cuál es el desafío más grande de, en este caso, poner por escrito esos conocimientos que normalmente se transmiten solamente como lo estamos haciendo nosotras dos, de boca a boca. Sí, realmente escribir ya es un desafío, ¿no? Porque la tradición oral ya está. Sin embargo, hacer el trabajo y trato de hacer esa tradición pedagógica, ¿cierto? Invitando a otros maestros que plasmen sus experiencias y que esas experiencias que nos dejan los abuelos no se olviden, porque por lo menos hay muchas cosas de estos saberes que nos dieron la vida. En el caso mío, yo nací con una partera, ¿cierto? Pero esa partera tenía unos conocimientos, porque cualquiera no puede ser partera. Entonces, desde mi propia vida y desde mi propia experiencia, es que yo también comparto. Yo aprendí a hacer las botellas curadas para tratar enfermedades de ovarios o de las mujeres, enfermedades femeninas, trastornos, pero también porque con la tradición oral se hacía. En cambio, yo pienso que debe de plasmarse toda esa información, ¿sabes? Porque es que lo que nos ha faltado es eso y pues, eso es lo que trato de hacer, plasmarlo y dejar que eso abra un espacio para que todas las experiencias y todos nuestros saberes que no son solo música y baile, podamos también conservarlos como forma de transmisión oral y escrita. Y después de aplicar esta guía a los estudiantes que obviamente tú manejas, ¿cuál es el cambio más significativo que tú has visto en ellos? Bueno, una de las cosas que a mí me emociona mucho cuando trabajo esto es que yo empiezo a hablar sobre el territorio y sobre lo que hay en el territorio del Pacífico, porque pues estamos en Cali y Cali es Pacífico. Cali pertenece al Valle del Cauca y el Valle del Cauca tiene su territorio en el Pacífico también. Entonces, a mí me emociona cuando ellos dicen, esa planta la conozco, ejemplo, si yo hablo del limoncillo, mi abuela la tiene y eso me va como emocionando y me va llenando de más ganas. Ah, la sábila, ¿qué podemos hacer con ella? Y ellos dicen, ah, mi abuela cura el dolor de la cabeza y así mi mamá, mi tía, siempre hay alguien de la familia que les hace, ah, es que mi mamá me hace un agua aromática, ¿sí? Y sucesivamente, siempre que tratamos diferentes proyectos, pasa lo mismo. En el caso de la tradición o la tradición oral, también. Ellos dicen, ay, mi abuelo me contó, esas historias eran de antes, pero la tienen y se van llenando de esa emoción. La participación es activa. Tú también eres capacitadora de diplomados, ¿sí? Sí.
¿Qué le dirías tú el día de hoy a un maestro que trabaja en contextos de diversidad, pero no sabe cómo empezar a aplicar la etnoeducación? Lo primero que yo le digo es, le recomiendo que empiece a investigar. Un maestro debe ser investigador. Uno debe leer el contexto donde trabaja, debe leer el entorno, debe leer toda la cultura y lo que hay en ese contexto, porque mal haría yo llegar con una imposición, que es lo que ha venido pasando en tiempos anteriores sin darse cuenta. El maestro dice, por ejemplo, no hable así, porque esa frase está mal dicha, esa palabra está mal dicha, pero porque se habla del español. Sin embargo, hay muchas palabras que pertenecen a lenguas africanas que tenemos nosotros y no se le puede decir al niño no hable así. Al contrario, hay que empezar a indagar por qué ese niño está hablando, de dónde sacó esos términos. A ver, entonces es como invitarlos a investigar. Y para ir cerrando, Heidi, ¿qué mensaje le quieres dejar a las nuevas generaciones de maestros afrocolombianos que el día de hoy se encuentran en formación? Bueno, mensaje, el primer mensaje que debemos empoderarnos de la Ley 70 de 1993, en la cual hay, es la carta de navegación para que todos y cada uno de los docentes y de los líderes de las comunidades afrocolombianas aprendan a reconocer su territorio, a reconocer la identidad, a minimizar el racismo que lo existe. Y en todos y los lugares no es que, no me lo voy a inventar, está la ley 70, la que protege el medio ambiente de estas comunidades ancestrales, la que legaliza y le reconoce el territorio colectivo a las comunidades que han venido cuidándola allí por su forma tradicional como la han protegido también. Y entonces seguir con ese legado, porque si no hay estos territorios, no existiera nada. Si no existiera el manglar, no estuviéramos disfrutando del oxígeno como nosotros tenemos esta riqueza aquí en Colombia. Bueno, Heidi, muchas gracias por estar acá en este espacio con nosotros y te doy espacio para que le cuentes a las personas que nos están viendo dónde pueden adquirir tu libro y cómo pueden seguir tu labor a través de tus redes sociales. Bueno, mi libro lo encontramos como Manglar de Saberes AB en Amazon. Mi número celular, pueden hacer también el pedido 318-811-6686. Y en Facebook, Negra Linda Angulo. Allí me encuentran. Muchas Li- gracias. Listo, Heidi, no, gracias a ti por compartir con nosotros en este espacio y pues nada, a todas las personas que nos acompañaron, que también hicieron posible este encuentro. Les deseamos muchos éxitos. Recuerden que en los comentarios se encuentra anclado el link de compra para que puedan adquirir el libro que hoy se habló con Heidi y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, María José, gracias y que esté muy bien. Bendiciones.